Bien, ahora vamos a trabajar lo que es el control de asistencia, ¿sí? Como se indicaba desde un inicio, tenemos dos formas de ingresar información para este tema. Uno, a través del control de asistencia, ¿sí? Del formulario, en el cual se va a ingresar un control por cada trabajador, tanto su ingreso y su salida, ¿sí? Esa sería una de las formas. La siguiente forma sería a través de un formato, el cual tiene la estructura necesaria para poder nosotros importar en bloque toda la información relacionada al control de asistencia de nuestros trabajadores. Bien, veamos. Vamos a registrar primero lo que corresponde al mes de mayo. ¿Sí? Vamos a ir registrando el control de asistencia de forma independiente. ¿Sí? Tenemos acá el formulario de control de asistencia, donde tenemos inicialmente los datos de la empresa con la que estamos trabajando. En lo relacionado a datos de la fecha, nosotros vamos a ingresar, vamos a seleccionar primeramente de qué periodo estamos trabajando. Por defecto el sistema nos va a mostrar la fecha actual. Nosotros podemos modificarlos. ¿Sí? En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, del 2 de mayo. ¿Sí? No hay ningún inconveniente, vamos a trabajar el 2 de mayo. La hora de ingreso vamos a seleccionarlo, por ejemplo, ¿sí? Las 9 de la mañana. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Las 9 a.m. ¿Okay? Además nosotros podemos ver en lo que corresponde a datos de la fecha, ¿sí? Tenemos, aparte de la hora de registro, ¿sí? Tenemos también el campo relacionado a tiempo fuera de trabajo, es decir, si el trabajador permaneció un tiempo fuera del trabajo, se le va a ingresar esos importes en formato de hora y minutos, ¿sí? Se le va a ingresar acá. Y eso será considerado también al momento de realizar los cálculos correspondientes. Tenemos una opción, un check llamado aplicar diferencias, ¿sí? De forma predeterminada va a estar marcado, lo cual significa que este trabajador sí debe respetar este horario de trabajo. En el caso de que esta opción esté desmarcado, ¿sí? La hora que se ingrese como hora de ingreso o salida no se tendrá en cuenta, ¿sí? Al momento de generar un reporte. Eso aplica, por ejemplo, para los casos de personal de confianza, ¿sí? Lo personal que no está sujeto a supervisión. Ellos obviamente no tienen un horario de entrada ni de salida, por lo tanto no aplica este tema, ¿sí? De tardanza ni de horas extras. Por lo tanto se le tendrá que desactivar la opción aplicar diferencias. Y tenemos lo que corresponde a los datos del trabajador. Primero debemos nosotros seleccionar en qué turno está trabajando, ¿sí? Por ejemplo, en el turno de mañana, el horario de ingreso y de salida es el que se está mostrando, que corresponde obviamente a la configuración de datos generales de la empresa. Bien, vamos a ingresar el número de DNI, voy a hacer la búsqueda, ¿sí? Voy a hacer la búsqueda de ese trabajador y, por ejemplo, voy a seleccionar de esta trabajadora, ¿sí? Una vez que tengan seleccionado a nuestro trabajador, podemos registrar el movimiento tanto de ingreso como de salida. Voy a hacer el ingreso en este caso, ¿sí? Y ya está registrado la asistencia, el ingreso al centro de trabajo de este trabajador. Bien, si por X motivo yo quisiese modificar, obviamente el sistema no me lo va a permitir y me va a mostrar un mensaje indicando que ya se encuentra registrado, ¿no? Vamos a hacer lo mismo para lo que es, por ejemplo, ¿sí? Para lo que es, por ejemplo, la hora de salida, sería las 6 p.m., ¿sí? Tenemos acá, y vamos a registrar en este caso y vamos a registrarlo de la misma trabajadora, pero en este caso va a ser su salida. De tal forma que acabamos de registrar pues la asistencia de este personal en esta determinada fecha, ¿no? Cuando nosotros hagamos nuestro reporte, ¿sí? de este trabajador, por ejemplo, por el mes de mayo, ¿sí? Vamos a seleccionarlo. Acá tenemos, ¿sí? Procesamos. El reporte que nos va a mostrar es el siguiente, ¿sí? De la fecha tal, la entrada ha sido tal hora, ¿sí? no ha tenido tardanzas, ¿sí? Y la salida ha sido a tal hora y por lo tanto no ha tenido horas extras tampoco, no tiene notas que hubiese sido en su caso, ¿no? Nosotros como podemos notar también en el formulario de registro de asistencia, contamos con la opción de licencia remunerada. Esto, ¿sí? Va a aplicar para el caso de las licencias, por ejemplo, con goce de haber, ¿no? Que se va a computar como días efectivamente laborados, ¿no? En ese caso simplemente ingresamos el dato del trabajador
y seleccionamos licencia remunerada sin necesidad de tener que ingresar exactamente la hora de entrada y de salida, ¿sí? Porque justamente para esos casos vendría a ser, ¿sí? Por ejemplo, voy a registrarlo para el día 3, ¿sí? Del trabajador, ¿sí? Por acá lo tengo, de la misma trabajadora, acá está. Voy a registrar su licencia remunerada, ¿sí? Es decir, que ha tenido, por ejemplo, licencia con goce, no sé, ha tenido licencia por maternidad, por ejemplo, ¿sí? He registrado tanto el ingreso y la salida, y por lo tanto vuelvo a hacer el reporte de asistencia para esta misma trabajadora, y podemos visualizarlo debemos visualizarlo en este caso como una nota, ¿sí? Que nos dice, que nos indica que tiene licencia con goce de haber, ¿sí? De igual manera nos mostraría una notita en el caso de que haya permanecido un determinado tiempo fuera del centro de labores. Bien, esa sería entonces la forma como es que se va a ingresar de forma manual, individual, el registro de control de asistencia, ¿ok? Ese mismo procedimiento se tendría que seguir para todos los demás trabajadores, ¿sí? Por cada trabajador y además por cada fecha. Bien, esa es una opción. La otra opción que se mostraba era el formato para importación, que es el que se está mostrando, ¿sí? Que está en la parte superior, la segunda opción del grupo de control de asistencia, y tenemos la importación de control de asistencia de personal. Estos son los formatos, ¿sí? O las columnas de información que se deben ingresar. Por ejemplo, acá tengo yo de este trabajador, ¿sí? De todo el periodo del mes de mayo, ¿sí? Estoy trabajando solo con un trabajador. Puede ser que si tengamos acá de todos, ¿no? De todos los trabajadores. Lo podemos ir ordenando por fecha, lo podemos ir ordenando por trabajadores. Esto queda totalmente a criterio. Toda la información que se muestre en este formato será trasladada de forma automática a la base de datos relacionada a control de asistencia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, de las fechas, ¿sí? Desde el 2 de mayo hasta el 30 de mayo. Recordemos que el mes de mayo, el primero, es un día feriado, no laborable obviamente, pues el día de trabajo, ¿sí? Y justamente el día 31 no lo estamos registrando, no lo estamos incluyendo para que el sistema no determine que ha habido un día de falta, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que son días domingos no se registran acá. No hay necesidad de ingresar días domingos, ¿sí? Solamente días días hábiles, ¿no? Tenemos lo que corresponde a los datos del DNI, apellidos y nombres, el turno en el cual está trabajando, ¿sí? El horario, ¿sí? La hora de registro de entrada y la hora de registro de salida. De forma predeterminada he ingresado, ¿sí? Que ha sido totalmente puntual, que ha ingresado a las 9 de la mañana y ha salido a las 6 de la tarde todos los días, ¿sí? Vamos a mostrar primero esto. A ver, una vez que tenemos esto, ¿sí? De forma intencional voy a ingresar, por ejemplo, voy a modificar los horarios, ¿sí? Que ha ingresado a las 9:30, por ejemplo, que ha salido por acá, a ver, puede ser las 8 de la noche, ¿sí? 8 p.m. Puede que acá haya ingresado, por ejemplo, a las 11 de la mañana, ¿sí? Por ejemplo, 11 a.m. Y por acá puede que haya salido, por ejemplo, puede ser las 10 de la noche, ¿sí? Ok, eso es, tendríamos en todo caso por acá, tendríamos en 2 horas 30 minutos de tardanza, y además por acá tendríamos 2 horas extras, y por acá tendríamos 4 horas extras. En total tendríamos entonces 6 horas extras para este trabajador en este periodo, ¿sí? Nosotros podemos ir modificando por acá también, por ejemplo, ¿sí? Que ha salido, por ejemplo, a las 6:30. A ver, 6:30 está así, ahí está. 6:30 puede ser también, por ejemplo, que por acá hubiese ingresado, no sé, las 9 o las 10:30, ¿sí? Está bien, 10:30. Ok. ¿Sí? 10:30. Toda esta información, como le repito, va a ser presentada en el reporte de asistencia y será considerada al momento de que nosotros ingresemos información para este trabajador, por ejemplo, en lo que es sus datos, ¿sí? En lo que son sus sueldos, se le hará un descuento por días faltos, ¿ok? Y será presentado también para lo que es el PLAME. Bien, una vez que tenemos esto,
¿sí? Estoy trabajando con un solo trabajador. Recordemos que los días domingos no se registran y tampoco he incluido el feriado, que es el primero. Bien, una vez que tenemos todo este tipo de información, nos vamos a dirigir a la opción de enviar control de asistencia a la base de datos. ¿Sí? Nos permite que nosotros confirmemos, vamos a decirle que sí, y el sistema está enviando toda esa información relacionada a este trabajador en este caso, ¿no? Porque si hubiese más trabajadores, va a enviar de todos al 100%. Recordemos también que el presente sistema lleva un control de los días feriados, ¿sí? Es por eso que no se ha incluido el día 1 de mayo, porque eso se trabaja de forma independiente en el registro, en la opción de registro de feriados, ¿sí? Como podemos ver, tenemos el día 1 de mayo, ¿sí? Por el Día del Trabajador está considerado como un día feriado. Eso significa que este día, como no es laborable, no va a calificar como un día de falta, ¿no? Para los trabajadores. Sí, acá se va a registrar todo lo que son días no laborables para los trabajadores, excepto los días domingos. Sí, los días domingos no es necesario tener que ingresarlos. El propio sistema determina que esos días es no remunerado, salvo excepciones, ¿no? Que se tendrá que especificar al momento de ingresar información. Pero bueno, en lo que corresponde a días feriados, lo único que nosotros debemos hacer es ingresar la fecha, ¿sí? A través del formulario, y luego ingresar un detalle, ¿sí? Como en este caso, ingresamos la fecha y seleccionamos y además su detalle y procedemos a agregarlo a lo que corresponde a la base de datos, ¿sí? Eso va a aplicar para todos los trabajadores. Una vez que nosotros tenemos nuestro control de asistencia, ya sea ingresada de forma individual o de forma conjunta a través del formulario de importación, del formato de importación, perdón, podemos conjuntamente también con el registro de días feriados, ya podemos nosotros generar nuestro reporte de asistencia, ¿sí? Veamos, vamos a generar nuestro reporte de asistencia, por ejemplo, del mes de mayo, ¿sí? Por mes de mayo vamos a seleccionar el trabajador, ¿sí? En este caso es, ¿sí? Acá está, Alex, procesamos, y nuestro reporte, ¿sí? De asistencia es el siguiente. Acá tenemos, ¿sí? Su entrada, su salida, y dentro del detalle tenemos los conceptos de tardanzas y horas extras, ¿sí? Como podemos ver, hora extra de 30 minutos, perdón, tardanza de 30 minutos, 2 horas extras, ¿sí? 1 hora 30 minutos de tardanza por acá, y así sucesivamente. Bien, eso es lo que se cuenta en este caso para el control de asistencia. Toda esa información se está interrelacionando para la planilla como para lo que es PLAME. Veamos, tenemos 4 horas de tardanza y 6 horas 30 de lo que corresponde horas extras. Veamos entonces, cuando nosotros ingresemos a nuestra planilla mensual y agreguemos a este trabajador, ¿sí? Cuando nosotros agreguemos a este trabajador, vamos a actualizar nuestra base de datos. Acá tenemos este trabajador. Nosotros intentamos registrar lo que corresponde a su sueldo y podemos visualizar que acá tenemos un día de falta, ¿no? Un día de falta. Le corresponde su descuento por este día, 150, que ha sido calculado también de forma automática en base al sueldo que será ingresado inicialmente. Lo que corresponde a tardanzas, ¿sí? Son 4 horas que veíamos también en cuanto al reporte de asistencia, su importe por horas por tardanzas y su importe neto. Vamos a revisar lo que corresponde al grupo de otros, ¿sí? Podemos ver que acá tenemos el cálculo de horas extras en importe, ¿sí? Importe de horas extras por lo que corresponde a 25% y en la escala de 35%. ¿Sí? Si nosotros verificamos esta información va a estar también detallada en el reporte de asistencia. En base a ese resumen es que nos está mostrando este detalle. Obviamente si nosotros no estamos conforme con esto hoy tenemos nuestros propios importes, simplemente los modificamos y no nos hacemos ningún inconveniente, ¿sí? La idea es que el sistema trabaja de forma automática, ¿sí? Toda esa información y nos está presentando acá. Si por X motivo no estamos conformes y tenemos otro importe, simplemente lo modificamos y el sistema no se va a hacer ninguna complicación, ¿ok? Vamos a guardar entonces. Una vez esto, vamos a dirigirnos a lo que corresponde, por ejemplo, al PLAME, ¿sí? Y vamos a ir a la estructura relacionada a trabajadores, la estructura número 14, relacionado a datos de la jornada laboral. Sí, acá nosotros vamos a agregar nuevamente al trabajador, ¿sí? Trabajador en este caso, y nos va a mostrar
de forma automática cuántas horas ordinarias se ha trabajado en el periodo. Obviamente acá está descontado tardanzas y está descontado días faltos, ¿sí? Y nos va a mostrar también lo que corresponde a horas extras, ¿sí? Horas extras que en este caso en total serían 6 horas con 30 minutos. Veamos, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Voy a guardar esto, 6 horas 30 minutos y 196 horas en lo que corresponde a la jornada laboral. Bien, vamos a visualizar entonces el reporte de asistencia de este trabajador del mes de enero, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, el reporte de asistencia, y como podemos ver son 4 horas de tardanzas y además 6 horas por lo que corresponde a horas extras. Como ha trabajado, ¿sí?, como no ha trabajado un día adicional, es por eso que no se está incluyendo, ¿sí? Pero para verificar esto vamos a hacer una modificación, ¿sí? Vamos a hacer una modificación solamente al día, vamos a agregar el día 31, ¿sí?, para mostrarles simplemente el día 31 de mayo, ¿sí? El trabajador ingresó en estos mismos importes. Vamos a agregar por acá una hora más, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a agregar las 7 p.m. y vamos a enviar de ese trabajador que el día que faltó. Simplemente la cuestión de este tema es mostrarles que el sistema está totalmente automatizado, ¿sí? Pero vamos a verificar en todo caso lo que es emplame, ¿sí?, que todavía no se ha guardado esa información, ¿sí?, lo que es datos de la jornada laboral. Así un momento, acá tenemos, ¿sí? Voy a eliminar este trabajador porque ya ha sido registrado, ¿sí? Voy a volver a ingresar para que me muestre toda esa información actualizada. Bien, acá está. Sí, tenemos, en este caso, tenemos 204 horas, ¿sí?, que corresponde a los 31 días que ha trabajado. Sí, anteriormente nos mostraba 196, ahora nos está mostrando 204, que justamente corresponde a las 8 horas adicionales que acabamos de agregarle del mes del día 31 en este caso 31 de mayo, ¿ok? Bien, tenemos nosotros en cuanto a las horas extras, ¿sí? Anteriormente era 6 horas 30 minutos, ahora tenemos 7 horas con 30 minutos, ¿sí? Para poder mostrarles nuevamente esto, ¿sí? Voy a guardar esta información, no hay ningún problema, ¿sí? Y eso ya se iría presentando esta información en lo que corresponde, ¿sí?, al plame, por ejemplo. Bien, revisemos ahora lo que corresponde a la estructura número 15, relacionado a días subsidiados y no laborados. Voy a revisar el trabajador con el cual estamos trabajando y podemos ver que en este caso, ¿sí?, nos muestra que no tiene ningún día de falta, justamente porque hemos actualizado, ¿no?, del día 31 que inicialmente habíamos ingresado como día falta, ¿ok? Y en el caso de que no hubiésemos modificado, acá nos saldría tantos días de falta que tiene en el periodo, sin considerar obviamente domingos ni tampoco días feriados, ¿ok? Bien, voy a salir de acá y voy a mostrar en esta oportunidad la estructura número 18, detalle de ingresos y tributos, ¿sí? Voy a revisar ese trabajador, ¿sí? Y acá tenemos todos los conceptos que acabamos de ingresar, por ejemplo, la remuneración básica, ¿sí?, y las asistencias, que justamente lo habíamos registrado, después lo habíamos modificado, es por eso que está mostrando esta información. Si lo hubiésemos verificado antes de registrarlo, esta información no nos mostrara de lo relacionado a inasistencias. Igual manera en tardanzas, ¿ok? Asistencia y asignación familiar, que le corresponde, trabajo en horas extras, en ese caso de 25 y 35%, que era la misma información que se estaba mostrando, ¿no? Y bueno, la renta de quinta categoría que no hemos calculado todavía. Bien, toda esta información, ¿sí?, nosotros podemos presentarlo tal como se está mostrando, ¿sí?, importe de vengado y pagado. En todo caso podemos ingresarlo, por ejemplo, todos los importes pagados o ninguno de los importes están cancelados de ser el caso, ¿no? Esa es la forma como el sistema está dando las opciones, muy aparte de que se puede agregar conceptos, se pueden modificar, ¿sí?, y todo eso, ¿no? Se puede modificar, se puede agregar, todo es modificable en el presente sistema, ¿no? Esta información va a ser la misma que se va a presentar en su debido momento en el plame, en este caso, ¿sí? Entonces, eso sería la presentación o la utilización de lo que es control de asistencia y su respectiva integración a las demás opciones, como por ejemplo planilla mensual y lo que es plame, ¿no?